Seguimos en ProAgro y a esta hora ya nos acompaña el presidente del INVIO, el Instituto de Biotecnología de nuestro país, el señor Alfred Fast. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a través de la señal de Canal Pro. Alfred, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Aquí ya con informaciones interesantes del país. Que siempre está, por sobre todo, preparando INVIO, porque tenemos que recordar que siempre los mapas sobre la situación de humedad del suelo, sobre el trabajo que se va a realizar, que sirven a los productores, y además lo que ya se realizó está preparando INVIO, don Alfred. Le recordamos un poquitito a la gente que justamente de ahí sacamos nuestra área de siembra, por ejemplo, de INVIO, todo el trabajo que van realizando dentro de la institución. Sí, eso se hace en base a imágenes satelitales, donde uno sabe qué color corresponde a cada cultivo. Entonces se hace un trabajo tanto con las imágenes, pero eso se constata otra vez con lo que es en el campo para tener más precisión. Sigue siendo una estimación, pero es lo más acertado que se tiene a nivel país. Y es una herramienta muy buena como para saber tendencias, para hacer también proyecciones. Y eso estamos haciendo en los últimos años y creo que es una estadística de mucha importancia que cada vez se utiliza más en el país. Y hay otras herramientas también que van preparando. ¿Qué tan importante es para ustedes, productores, el contar con estos mapas, por ejemplo, que son de agroclimatología, tienen hasta el nivel de humedad del suelo, unas previsiones generales de precipitaciones? Son como herramientas también, ¿no?, para ustedes, y lo decía usted, los últimos años se estuvo realizando. ¿Qué tanto usan ya los productores? Yo veo, por ejemplo, que pasa mucho por WhatsApp, tiran a su Sí. estado inclusive para compartir, y qué tanto les sirve a ese calendario de trabajo del campo. La climatología siempre se basa en supuestos y en pronósticos. Esto es algo que tenemos que saber y siempre puede haber, o sea que lo que en este momento aparenta que va a ser así, pueden cambiar las condiciones, pero es lo más acertado que tenemos. Y hoy en día ya personas como nuestro profesor que siempre nos hace de Argentina, el señor Sierra, que siempre nos hace los mapas, ya tiene mucha experiencia y maneja muchos datos. Y entonces sus pronósticos generalmente tienen una tendencia a darse, ¿sí? A lo mejor no con esa intensidad, claro que depende también de cada zona, a veces es muy localizado, por ejemplo, la precipitación, pero sí, en cuanto a la tendencia, tiene razón. Yo personalmente miro esos mapas y veo también un poquito, de acuerdo a eso, O sea, ayuda entonces para el trabajo. voy haciendo mis temas. Si es que va a ser como este año, un año de más lluvias, como él dice, aunque un niño demasiado, no tan fuerte, igual ya hay que prepararse y hay que prever. Si es que uno va a planta en parte baja, tiene que cuidar que no haya exceso de agua después en tu cultivo, si es que es soja o algo así, ¿sí? Entonces, yo creo que esos son datos adicionales que el productor maneja y que son importantes. Me gustaría, compañeros, por favor, que compartamos con la teleaudiencia de acá, don Alfred, también. Esto ya está en la página INVIO, les recordamos, www.invío. Ponen INVIO en realidad en el buscador que usen y le va a saltar en el primer lugar. Está ahí en la página web, tiene una pestañita de superficie de siembra, el mapa que corresponde a 2023 de safriña. Porque ya habíamos visto aquí en ProAgro con Federico Pecos lo que fue zafra, pero ahora tenemos el de safriña también ya disponible para que puedan ver tanto de soja como de maíz. Un poquitito pueden ver por zona. Y siempre, don Alfred, ¿no? Este creo que es 2022, ¿verdad? 2022 hasta el aire. Que ahí tenemos en dos colores, soja safriña en color naranja y el verde nos marca lo que corresponde al maíz. ¿Podemos ver, por favor, el de 2023? Eso tenemos separado. Este año tiraron el mapa separado. Pueden encontrar, ahí como ven escrito INVIO, si buscan en su navegador, estos mapas. Este corresponde a maíz. ¿Qué pasó con la safriña, tanto de soja como de maíz, don Alfred? ¿Qué fue de diferente, por ejemplo, en la campaña 2023 versus la que fue del año pasado? Mira, en primer lugar,
podemos decir que es prácticamente la misma superficie si se suma tanto la soja con el maíz. Hay una diferencia de apenas 15.000 hectáreas. O sea que estamos con la misma superficie más o menos entre soja y maíz en conjunto en la región oriental, ¿sí? Lo otro que podemos decir es que hay un ligero aumento en cuanto a la superficie de soja y un pequeño descenso en cuanto a la superficie de maíz. Pero en realidad, si vemos los últimos años, los dos tienen una tendencia ascendente. Entonces, la safriña es importante y mucho depende también de del ciclo que tuvimos en la zafra. Si el ciclo de la zafra se empezó a plantar tardíamente, por ejemplo, y se cosecha más tardío también la soja zafra, entonces eso ya para algunos no da para plantar soja, maíz detrás de la soja por el riesgo de heladas. Este año no tuvimos prácticamente heladas, entonces no se dio eso, pero sí cuando uno siembra muy tarde la soja de repente y también el ciclo se alarga por algún frío que se da en el ciclo de la soja, como pasa, entonces ya mucha gente, especialmente hacia el sur, decide plantar otro cultivo de invierno, ¿sí? Entonces tenemos esos departamentos donde de repente baja el cultivo de soja, donde sube el cultivo del maíz, la superficie, como por ejemplo tenemos en Itapúa, tuvimos una alza considerable de soja y menos maíz. Y eso posiblemente es porque también la soja tenía un buen precio y pudieron cosechar a tiempo, entonces da para hacer una safriña de soja. Sobre maíz se puede hacer una muy buena safriña de soja, por ejemplo, ¿sí? Lo otro es que hay que ver siempre, hay ejemplos también como Caguazú, Caazapá, donde tanto la superficie de soja como la superficie de maíz baja. Entonces uno tiene que ver un poco, bueno, ¿qué pasó? También Alto Paraná pasa lo mismo. Tanto maíz como soja bajaron en safriña. Entonces hay que ver, bueno, plantaron más trigo, plantaron más abonos verdes de invierno, plantaron de repente canola, es un cultivo que entra de por ahí también. Entonces, todos esos factores también deciden un poco en esa dinámica. Y tenemos esos departamentos, o sea, como ya dije, Itapúa plantó más soja, plantó menos maíz. Entonces hay como una especie de equilibrio, ¿sí? Ahora tenemos otros departamentos como el departamento de San Pedro, también Misiones, Amambay y Canindeyú, que muestran una tendencia alcista en los dos cultivos, tanto soja como maíz en safriña. Y eso significa especialmente los departamentos más hacia el norte, como hay menos frío, también el riesgo de heladas es menor y ellos pueden plantar el maíz un poco más tarde que los del sur. Entonces, tiene ventaja de calendario ahí. Sí, entonces ahí se planta menos canola, menos trigo y todo eso, y se planta más justamente cultivo de safriña por las condiciones climáticas también que favorecen un cultivo de safriña, ¿sí? Y también se muestra en esos departamentos, Amambay, Canindeyú, Misiones y San Pedro, que está aumentando el agronegocio. Hay más agricultura. Yo puedo hablar de mi departamento, cada vez hay más agricultura, pero al mismo tiempo la ganadería se hace mucho más eficiente. Entonces, uno pensaría, bueno, aumenta la agricultura, disminuye la ganadería. No es así. Aumenta la agricultura, pero como se hace la integración también entre ganadería y agricultura en muchas partes, uno aumenta la cantidad de producción agrícola y también la cantidad de producción pecuaria, porque el hecho, por ejemplo, en San Pedro tenemos un poquito menos de soja este año, pero muy poco,
pero tenemos como 40.000 hectáreas más de maíz. Don Alfred, ¿qué significa esto que usted nos dice de eficiencia e integración entre la producción ganadera y agrícola en lo que es la práctica? ¿Significa que en un campo ganadero la misma superficie, por ejemplo, rota en la producción, están al lado de, en términos así bien claros y fuertes, así, las vacas están en los mismos campos, el ganado está en el mismo campo o están uno al lado de otro? ¿El productor ganadero es productor agrícola también? ¿Qué pasa ahí en la práctica? Tengo 200 hectáreas que puedo utilizar, ¿sí? Vamos a dejar el monte y las reservas al lado. Tengo 200 hectáreas y yo tengo ganado. Entonces decido hacer en una tercera parte, por ejemplo, o la mitad agricultura y la mitad voy a dejar con ganadería. Entonces mi agricultura, si es que yo soy un campo ganadero, tengo un campo ganadero en esas 200 hectáreas. Negocio principal. Sí. La agricultura entra como la rotación. Y después el ganado es parte de la rotación. Entonces vos, en la agricultura hoy en día no se planta solamente soja, como algunos creen. Se planta soja, se planta maíz, se planta canola, se planta trigo, se planta abonos verdes diversos. Se planta cultivos de safriña, diferentes cultivos se plantan y eso en una rotación. Prácticamente en 2 años podemos hacer 5 cultivos, 3 a 4 de renta y uno o 2 de cobertura, ¿sí? Entonces, esa es la dinámica de la agricultura hoy. Y en esos casos, cuando se hace la integración agricultura-ganadería, hace que vos estés metiendo el animal dentro de la rotación. ¿Y qué hace? Hace que cuando tú dejas la pastura nueva, después de soja y eso, crece bárbaramente. O sea que es una forma de cuidar el suelo también, don Alfred, porque algo que siempre hablamos con Invío también, sí. Que esa rotación no es la forma de cuidar nuestro suelo. Totalmente, porque vos después de una soja plantás un pasto por que sea 2 años, algo así, eso explota y tiene una producción increíble, una cobertura muy buena, utiliza todos los fertilizantes y también el nitrógeno que dejó la agricultura con las leguminosas que se utilizaron. Entonces tenés una producción muy alta por hectárea de carne. Y a los 2 años vuelves con agricultura y entonces estás aprovechando toda esa masa de raíces y todo eso. El suelo está bien cubierto del pasto. Además, durante 2 años no hubo ni un otro cultivo agrícola. Hace que tengas menos enfermedades, menos malezas, menos plagas en el cultivo agrícola que vas a ir plantando. Entonces, o sea, es una situación donde tú abres tu sistema de rotación y tienes más biodiversidad. Es bueno eso, ¿sí? Entonces, la agricultura aprovecha todo lo que dio el pasto ahí, la cobertura y todo eso, la bosta de ganado y todo eso lo que se quedó ahí. Es bueno para las lombrices, por ejemplo, ¿sí? Y después entras con agricultura varios años y después otra vez a la pastura. Entonces, una muy buena rotación. Y eso se da cada vez más en nuestro país. En mi cooperativa, la cooperativa Friesland, por ejemplo, el 60% de las parcelas de agricultura ya son parte de una rotación con ganado, ¿sí? Es algo que se practica en otros países, también en Brasil. Y nosotros tenemos ese excelente tiempo subtropical, tropical, que hace posible que podamos hacer eso.